Hola estudiantes, buenos días, ¿cómo están? Tuve un problema, el sistema me sacó de esta plataforma, pero ya pude solucionar gracias al tutor que me envió el link directo. Entonces, ya vamos a iniciar la clase. Buenos días con todos, espero que les vaya muy bien. Como a ustedes les consta, yo estaba antes de las 8, pero siempre hay algunas fallas, no sé si de la plataforma. Bien, vamos a iniciar, entonces ya tengo preparado la diapositiva. Justo estaba poniendo la diapositiva y siento que ya no estaba en la plataforma, ¿no? Eh, no sé si me pueden indicar si me están escuchando bien, si Se le escucha, profesora. están viendo las diapositivas. Sí se la escucha y sí se ve la diapositiva, profesora. Ah, ya, muchas gracias. Bueno, estamos aquí en la semana 16. Ya nos falta 2 semanas para concluir toda la preparación de química. Y luego vamos a tener una semana de repaso, ¿no? Entonces vamos a continuar con los compuestos oxigenados. La semana pasada nosotros habíamos hablado de los compuestos correspondientes a si yo tengo oxígeno cuando está con enlace simple. Hemos visto que hay 3 compuestos a cuales hemos dado la nomenclatura y hemos visto algunas características, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si es un resto alifático? Está ligado el oxígeno al hidrógeno, es un alcohol, ¿no? Si yo tengo un resto aromático que está ligado al oxígeno con el hidrógeno, este es un fenol, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si este oxígeno, el grupo oxígeno, este oxi, está ligado a otro resto aromático alifático? Es un éter. Entonces ya podemos identificar alcoholes, fenoles y éteres, ¿no? La semana pasada hemos hablado de estos 3 compuestos orgánicos oxigenados. Pero a partir de aquí ya tenemos otros compuestos como aldehídos, cetonas, carbohidratos, ácidos carboxílicos y ésteres, ¿no? Si contamos aquí 1, 2, 3, 4, incluido los carbohidratos, 5, más estos 3, 8, ¿no? Y si alcanza tiempo hablaremos de otros compuestos más, pero en el prospecto hay entre 8 o 9 compuestos oxigenados que hay que reconocer. Los compuestos que vamos a escribir aquí están los compuestos que tienen mayor jerarquía. ¿Por qué? Porque el oxígeno en estos compuestos está usando un doble enlace ligado al carbono. Entonces, cuando el carbono tiene aquí una unión de doble enlace a oxígeno, decimos que tiene un enlace sigma y tiene un enlace pi. Y por lo tanto, este carbono tendría hibridación sp2. Entonces, el oxígeno siempre va a usar 2 enlaces. Lo puede usar como enlace simple en el caso de los alcoholes, los fenoles y los éteres. Pero aquí está usando como enlace doble a través del enlace sigma y el enlace pi. Y con la notación que este carbono es un carbono sp2, ¿cierto? En cambio aquí los carbonos que lo ligan, este sí es sp2, este es sp2 por ser un aromático, mientras que un alifático es sp3 y aquí también son alifáticos, ¿no? Pero vamos a dar mayores explicaciones aquí. Bueno, empezamos con aldehídos y cetonas. Los aldehídos y las cetonas son compuestos orgánicos oxigenados que son muy abundantes en la naturaleza. Tenemos, por ejemplo, el melonal, que está presente en el melón. Tenemos aquí otros compuestos como la parte del tripal, que es derivado de una planta. Entonces tiene esta estructura, ¿no? Y así de unas flores, el liral del lirio,
Y tenemos el alcanfor, por ejemplo, que está presente en el Big Vaporub. Este es un compuesto bicíclico, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que está presente en estos compuestos? Empezamos por los aldehídos. En los aldehídos está presente el grupo carbonilo. ¿Cómo se llama? Se llama grupo carbonilo al carbono que tiene un doble enlace con el oxígeno, y aquí tiene 4 enlaces del carbono y uno de ellos lo liga al hidrógeno, ¿no? Por eso que este se representa por un R-CHO, ¿no? Es las siglas de un aldehído. Este aldehído también puede tener una cadena aromática, ¿no? También puede ser una cadena aromática o puede ser una cadena alifática, ¿ok? Ya hemos dicho que en este caso tenemos aquí el grupo carbonilo, está formado por sp2. A estos compuestos se les denomina carbonílicos porque tienen el grupo carbonilo, ¿no? Luego podríamos tener aquí ese CHO. Aquí tienes el grupo carbonilo con el hidrógeno y un enlace al carbono siguiente. Entonces, a este le podríamos decir como carbono primario. Por eso que el aldehído es una función primaria. Tiene más jerarquía que un acetona, ¿no? Están los aldehídos alifáticos. Tenemos el enlace sigma y el enlace pi. Los aldehídos alifáticos, y están los aldehídos aromáticos. Los aldehídos pequeños son solubles en agua, pero en el caso del metanal es un gas a temperatura ambiente, ¿no? Se llama formaldehído. Bueno, entonces ya con esta explicación tienen las generalidades de los aldehídos. ¿Cuál es el nombre? Si tiene un solo carbono, entonces nosotros, o dos carbonos, si es lineal, lo único que vamos a hacer es dar las, ¿cómo se llama? Los prefijos de un carbono es metán, de 2 carbonos etán, de 3 carbonos propán, de 4 carbonos bután, de 5 carbonos pentán, ¿no? Entonces el sufijo siempre es al. O sea, ahí el carbonilo del aldehído siempre va a tener posición 1, siempre, ¿no? Y entonces el nombre común del metanal, que es un gas, es el formaldehído. Cuando este formaldehído se disuelve en agua, se llama formol. El formol es una sustancia que ustedes han usado probablemente para hacer disecciones y conservación de tejido blando de algunas especies, ¿no? En algunos colegios pues ponen en formol quizás a una rana y lo conservan tal cual, ¿no? Ahora tenemos el etanal con 2 carbonos, el propanal con 3 carbonos, el butanal con 3 carbonos, el pentanal con 5 carbonos. Pero esos nombres sistemáticos, entonces tienen nombres comunes. Un carbono es formaldehído, 2 carbonos es acetaldehído, 3 carbonos propionaldehído, 4 carbonos butiraldehído, 5 carbonos valeraldehído. Son nombres comunes, ¿no? Entonces, estos chiquitos son solubles y ya con 3 ya está bajando la solubilidad, ¿ok? Entonces, para la nomenclatura, como nosotros ya hemos hecho cuadritos, vamos a tener aquí un cuadrito muy simple. A menos que la raíz tenga, vamos a decir, pues, a menos que la raíz tenga doble enlace. Pero aquí saben que primero se nombran los restos en el orden alfabético, con las numeraciones, si hubiera ramificación, ¿no? Sustituyente. Esta es la raíz, la cadena principal, el que tiene el grupo funcional CHO, ¿no? Y el mayor número de carbonos, o el mayor número de grupos carbonilos del aldehído. Y luego el sufijo siempre va a ser al, ¿no? Entonces, ¿es necesario poner la posición del grupo funcional? No. Por ejemplo, yo tengo aquí 1, 2, 3,
4, 5, 6, y aquí tengo el chon. Entonces, ¿qué dice la regla? Además, yo puedo tener aquí un cloro, ¿no? La regla dice, tienes que darle posición 1 al... ¿A quién le vas a dar posición 1? Pues al grupo funcional. ¿Quién es el grupo funcional? El grupo funcional es el chon. La posición siempre va a ser número 1 para el grupo funcional, ¿no? El grupo funcional es este. Entonces, cuando tú veas esto, al toque se da la posición 1. Ya sea, lo ves a la derecha o izquierda. Aquí yo le digo 1, entonces. Entonces, ¿cuál sería el nombre? Muy fácil, ¿no? Entonces, aquí el nombre, si le doy posición 1 al chon, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. A ver, primero el prefijo, le digo 5-cloro. Después le damos la raíz, ese tiene 7. Entonces digo, en lugar de decir heptano, le decimos heptano. Borramos la O. En lugar de la O, le ponemos el sufijo al de aldehído, ¿no? Entonces, ¿cuántas partes tiene la nomenclatura? Tiene 3 partes. 5-cloroheptanal. Ese sería el nombre. No es necesario numerar. ¿Y qué pasaría si yo tengo aquí 2 chos? Bueno, pues de modo, aquí yo diría, en este caso, si yo tengo otro cho aquí, entonces yo tendría aquí 1, 2, 3, 4 y 5 para el resto. Y aquí 1, 2, 3 para el resto. Entonces lo correcto ahora sería aquí 1. Este sería 2, porque siempre hay que recordar la regla del resto. 3, 4, sería 5, 6 y 7. ¿Qué cambiaría aquí? Sería 3-cloro, ¿no? Heptanodial. Entonces aquí le pongo O y aquí dial. ¿Sería necesario que yo ponga 1, 7? No es necesario, porque se sabe que esto siempre, como función primaria, van a terminar en la cadena, ¿no? La cadena principal que tiene a los grupos carbonilos, antes que el doble enlace, son un poco, ¿no? Entonces sería 3-cloroheptanodial, ¿ok? Ya, entonces, eso sería. A ver, vamos viendo más. Entonces, aquí, ¿qué pasa si tenemos ramificados? Pues obviamente este tiene la numeración 1, 3. ¿Qué le decimos? Pues le decimos 3-metilbutanal, ¿no? 3-metilbutanal. Solamente el sufijo al. ¿Ok? Ya, aquí. Entonces, se escoge la cadena más grande y se nombra, pues, si se da la menor numeración, en este caso 1. Tenemos aquí otro ramificado. A ver, vamos a ver cómo lo numeramos. Aquí la mayor numeración, además empieza con 1. Entonces tenemos metil y bromo. ¿Qué decimos? 7-bromo, 3-etil, 6-metil, heptanal, ¿no? 7-bromo, 3-etil, 6-metil, la raíz heptan, el sufijo al, ¿no? Está sencillo el nombre del aldehído. Entonces vi que la cadena más larga, el grupo de mayor jerarquía se pone 1 y luego nombres en estricto orden alfabético, ¿no? En este caso, cuando hay 2, ya te dije, nombra la cadena que tiene 2. Entonces, este sería un isopropil, ¿no? Isopropil. Este tendría 1, 2, 3, 4. 2 isopropil butanodial, ¿no? Aquí tenemos entonces 2 isopropil butanodial. ¿Por qué? Porque el isopropil debe tener, si aquí yo tengo estos extremos, cualquiera puede ser 1, pero prefiero en el extremo superior para que el resto tenga menor numeración. Recuerden la regla, ¿no?
¿Qué hay cuando yo tengo un OH o un aldehído? ¿Quién tiene jerarquía? El aldehído. El aldehído tiene jerarquía. Entonces, cuando este OH del supuesto alcohol pierde jerarquía, se llama hidroxi, ¿no? Entonces, tengo una cadena de 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Digo, 5 hidroxi, 3-metil, hexanal, ¿no? Ahí está. Entonces le pongo 5 hidroxi, 3-metil, hexanal, ¿no? Entonces aquí, hasta aquí la raíz, el resto, la raíz, el sufijo cuando hay 2. Ok. ¿Qué pasa cuando hay 3? Cuando hay 3, cuando son fusiones primarias, es igual que el ácido. El ácido, si hay 3, entonces yo no puedo decir en un ácido se dice dioico. Aquí no puede ser dial. Entonces, ¿qué hago? Sacrifico todos, los saco afuera. ¿Así? Sí, los sacas afuera porque tú no puedes decir 1, 2, 3, 4, o 1, 2, 3, 4, 5 y 6. No, no puede quedar afuera, ¿no? Entonces lo que tienes que hacer es buscar menor numeración para el grupo funcional, que sería aquí. Si yo doy a este carbono 1, sería 2, y 4 y 6. Si yo empiezo por aquí, ese sería 1, 2, ¿no? Ese sería 1, 2 y 4. Este sería 1, 1, 2, 3 y 5, ¿no? O sea, vamos a ver, para la función me interesa, para la función. Si voy por este lado, la posición del grupo funcional sería, este es 1, 2, sería 3, 5, ¿no? Aquí tendría 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Yo tendría 1, porque estoy pensando que este carbono es 1, ¿no? Este carbono es 1, porque ya sacrificó los grupos funcionales. Entonces digo, este es 1, este es 3 y 5. ¿Qué pasa si voy en ese sentido? Si yo en ese sentido, este es 1, ¿no? Este es 1, este es 2, este es 3, este es 4, y este es 5. Entonces, siempre vamos a darle menor numeración al grupo funcional, ¿ok? Entonces, siempre, porque aquí reconozco grupos funcionales. Por lo tanto, entonces, elijo esta, ¿no? Este carbono que está aquí, porque me daría menor numeración. En caso contrario, llegas hasta un 5, como esto, ¿no? Ya. Entonces, aquí, este CHO está en este carbono 1, ¿no? Y este CHO estaría en carbono 2. ¿Tú prefieres este? Bueno, pero ¿qué le dices? Pentano. Todo esto lo haces como si fuera la cadena principal, pentano. Y no le puedes decir 1, 2, 4 trial. No, no, no. Porque estos grupos ya están saliendo afuera, completos. Entonces, estos grupos, ¿cómo se llaman? Carbaldehído. Carbaldehído. ¿Ya? Entonces, le decimos 1, 2. Primero dices la raíz pentano, pentano. Y luego nombras 1, 2, 4, tricarbaldehído. O sea que entre la raíz y el sufijo no vas a decir trial, le vas a decir carbaldehído y le vas a decir dónde está la posición, ¿no? Si yo tuviera, por ejemplo, aquí un bromo, yo diría 5 bromo, 5 bromo. Y después diría pentano, 1, 2, 4, tricarbaldehído. O sea, solo en ese caso, entre la raíz y el sufijo, le pongo los números de la función. Como son más de 2, entonces ninguno hay que sacrificar a esos grupos. ¿Ok? Ya. Por lo tanto, aquí, ojo, lo mismo va a pasar con los ácidos. Entonces tienes aquí pentano, 1, 2, 4, tricarbaldehído. O sea que después de la raíz del sufijo va a los localizadores del grupo funcional y se le llama carbaldehído.
Entonces, aquí tienes esto, cuando tiene 3 o más grupos funcionales, entonces se emplea la cadena más larga que no contenga esos grupos funcionales y se les nombra aquí según la jerarquía del grupo funcional, ¿no? ¿Qué pasa con estos aldehídos polihidroxilados en la naturaleza? Yo aquí tengo un grupo carbonilo que lo estás identificando, ¿no? Pero este carbón tiene OH y este también. Yo tengo aquí este grupo carbonilo. Y ese carbón, todos tienen OH. Tengo este grupo carbonilo y todos los carbonos tienen OH. Entonces, ¿qué ocurre cuando los grupos carbonilos tienen OH en todos los carbonos? Se llaman carbohidratos. Entonces, ¿qué son los carbohidratos? Los carbohidratos, que es otra función más que vamos a ver, son grupos carbonílicos polihidroxilados. Son los carbohidratos. A ver, escribe. Si tú quieres saber qué son los carbohidratos, son grupos carbonílicos polihidroxilados. ¿Por qué le digo carbonílicos? Bueno, porque aquí pueden ser carbonílicos del aldehído o de la acetona. Por eso que este se llama una aldosa. Estos 3 son aldosas. Carbohidratos de la clasificación aldosa. Si yo tuviera el carbonilo de la acetona que está dentro, sería cetosa, pero estos son aldosas, ¿no? Si tenemos el gliceraldehído, la eritrosa, la arabinosa, el nombre sería siempre este es 1. Entonces tú dices 2,3-dihidroxipropanal. Aquí, ¿cómo le dirías? 2,3,4-trihidroxibutanal. Y este, 2,3,4,5-tetrahidroxipentanal, ¿no? Esos serían los nombres sistemáticos de estos carbohidratos. Hay aldehídos también que son ramificados cíclicos. Por ejemplo, aquí tú pones sí o sí posición 1 al CHO. Entonces, ¿qué le dices? Le dices 2-bromo, 5-ciclopentano carbaldehído. O sea, le nombras a este como carbaldehído, ¿no? Entonces, ese siempre tiene la función, pero empiezas con el resto. 2-bromo y luego la raíz es un ciclopentano y el sufijo carbaldehído. No dices ciclopentanal, no. Al es cuando el CHO forma parte de la cadena, pero cuando ya no forma parte de la cadena se llama carbaldehído, como ya te he explicado, ¿no? Y en este caso tú tienes un aromático. Entonces, este es 1 y este es 2. Si no tuviera el resto metil, tú dirías benceno carbaldehído, porque el CHO se llama carbaldehído. Pero también el nombre común puede ser benzaldehído. La contracción de un benceno carbaldehído te da un benzaldehído. Entonces, aquí tú tienes 1 siempre para el CHO, dirías 2-metilbenzaldehído o 2-metilbenceno carbaldehído. Recuerda que ese se llama carbaldehído, ¿ok? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa cuando tienes los aldehídos? Sabes que los aldehídos se forman de la oxidación del alcohol primario. Eso lo hemos dicho en la clase pasada. Un alcohol primario te forma un aldehído. Pero el aldehído cuando se oxida te genera una acción de mayor oxidación que se llama, en este caso, pues ácido carboxílico. Entonces, aquí por oxidación de un ácido carboxílico, tienes aquí un aldehído, ¿no? Un aldehído cuando se oxida te da una función mucho más jerárquica y también una función primaria, que es el ácido carboxílico, que igual va a tener la norma, eso siempre va a ser 1, y aquí a partir de este 1 se empieza la numeración. Cuando es un ácido, tú le dices ácido y el sufijo oico. Y puede ser un ácido etanodioico, si tiene 2 carboxílicos. Puede ser un ácido metanoico. O puede ser, si ya tiene más de 2 carboxilos, igual, sacrificas la cadena, tomas la cadena más larga y ese grupo no se llama carbaldehído, sino se llama carboxilo. O sea, te estoy diciendo por analogía, ¿ok?
Pero ¿qué te da por reducción un aldehído? Te da un alcohol primario, o sea, regresa a su estado donde partió, ¿no? La reducción del aldehído te da el alcohol primario, porque la oxidación del alcohol primario te da un aldehído, y este aldehído se puede oxidar a ácido carboxílico, pero al revés, un aldehído se reduce a su fuente principal, que de donde se puede obtener de la oxidación del alcohol primario, ¿no? H, cuando se escribe H, quiere decir reducir, y cuando se escribe O en corchete, quiere decir oxidar. Muy bien. Por ejemplo, tú tienes aquí este cimanaldehído, es un compuesto orgánico responsable del sabor y olor característico de la canela. Se trata de un líquido amarillo, viscoso, ¿no? Aquí tenemos las características y se presenta de forma natural en la corteza del árbol de la canela. Su estructura es la siguiente. Aquí voy a marcar con rojito, entonces con rojo. Tengo aquí este carbono. Aquí yo tengo este carbono. Tengo el doble enlace oxígeno. Tengo el doble enlace oxígeno, ¿no? Tengo un extremo el hidrógeno, entonces el carbonilo del aldehído. Ya identifiqué al choque, ¿no? Y aquí puede ser un R de una cadena alifático aromática. Es un R choque. Entonces me dice, es un aldehído insaturado y ramificado. ¿Cuál es el aldehído? A ver, aquí el aldehído es este. Dijimos que vamos a la posición 1, 2, 3, ¿no? Este ahora le llamo fenil. Entonces, ¿qué digo? 3-fenil, ¿qué más? Prop 2 en al, ¿no? Aquí, este es 3-fenil, está el resto. La raíz es caprichosa porque tiene doble enlace, ¿no? Este doble enlace está en posición 2, entonces es una de 3 carbonos, 1, 2. Prefijo de 3 es prop, pero tiene doble enlace posición 2 en. Pero ¿qué dijimos? Al final lleva el sufijo al, ¿no? Entonces, ¿es un aldehído insaturado y ramificado? Sí, porque en la cadena principal tiene doble enlace, ramificado también. Verdadero, ¿no? Ese también es verdadero. Su oxidación genera el ácido carboxílico respectivo. Sí, el aldehído, cuando se oxida, hemos dicho que forma un ácido carboxílico, ¿no? Entonces, todo sería verdadero, ¿ok? Todo es verdadero y la respuesta es la A. Estoy dándote un ejemplo, ¿no? Voy a borrar todo. Entonces, aquí tienes la numeración y verdadero es el primero, verdadero es el segundo, verdadero es el tercero, ¿no? La respuesta es la A. Vamos a continuar entonces las cetonas. Las cetonas más bien es cuando el carbonilo queda atrapado entre los restos, pueden ser alifáticos, un aromático con un alifático, dos o dos aromáticos, ¿no? El carbono también presenta sp2. La diferencia es que este es una función que no es primaria porque está amarrado a átomos de carbono, ¿no? Estos compuestos también son taconílicos. Entonces, aquí sí es importante, igual que hemos dicho en los alcoholes, en los alquenos y alquinos, primero tienes el prefijo, ¿no? Que viene a ser los restos. Tienes la raíz, que es la cadena principal. Después tienes un número, ¿no? Tienes un número. Ese número te indica la posición, si es un doble enlace, del doble enlace, si es la posición del triple, el triple enlace, si es un alcohol, es la posición del OH, pero aquí el número te va a indicar la posición del grupo funcional, que es el carbonilo del acetón. Y el sufijo siempre va a ser ona, ¿no? Entonces, ¿a partir de cuántos carbonos es necesario poner el número entre la raíz y el sufijo? A partir de 4 quizás o 5, ¿no? El sufijo siempre es 1, como ves. Con 3 no hace falta. Aquí tú tienes 1, 2, 3
entonces sería propan-2-ona, pero no hay otra forma, entonces simplemente propanona, ¿no? En el nombre sistemático. Aquí sería butanona, porque si el carbonilo está aquí, igual siempre hay que darle menor numeración al grupo funcional. Entonces ahora, si identificas que es una acetona, tienes que darle menor número al grupo funcional, ¿no? La menor numeración es ¿para quién? Para el grupo funcional, ¿ok? Entonces el grupo funcional es este carbono. Muy bien. Ahora, entonces a partir de 5 sí, porque el carbonilo puede estar aquí. Entonces puede ser un isómero de posición. Entonces aquí dices, como le das posición 1, menor numeración, entonces dices 2. Aquí no hay opción, entonces tienes que decir 1, 2, 3. Entonces esto sería pentan 2-ona y eso sería pentan 3-ona. Entre la raíz y el sufijo es necesario que digas el número del carbonilo, ¿ok? Ahora este más chiquito de la cadena alifática se llama propanona o acetona. Cuando tú vas a la farmacia y quieres de repente despintar el barniz que pusiste en la uña, entonces le dices, véndame una acetona, ¿no? Acetona. Este acetona también se puede llamar como dimetil, como hay dos prefijos de dos acetona. Y este se llama acetona, ¿no? Aquí tú le puedes decir etil, metil, cetona, o sea, como si fueran los restos. Aquí, como le dices, primero metil, después propil y luego la palabra cetona, ¿no? En este caso, ¿cómo le dices? Dietil, dietil, cetona. O sea que el nombre de las cetonas es que separas los restos del carbonilo y le das el nombre de los restos alquilos o arilos. Dimetilcetona, etilmetilcetona, metilpropilcetona, dietilcetona, ¿no? Así tienes que el más chiquito es la propanona, que es un líquido que es inflamable, volátil y que lo usamos para retirar el esmalte de las uñas, ¿no? Bueno, entonces tenemos cetonas sustituidas. Aquí tenemos, por ejemplo, bromo y decimos 4-bromo, pentam 2-ona, ¿no? Fácil. 4-bromo está el prefijo, la raíz, el número y el sufijo. Ok. Aquí igual. ¿Qué pasa cuando tenemos dos o más? Como están dentro de la cadena, no pasa nada. Siempre hay que decir, yo voy aquí 1-2 o 1-2. Ahí, así ya esto es indistinto, debo cumplir con el resto. Si el resto está más cerca a este, entonces obviamente le doy menor numeración al carbonilo que tiene más cerca a un doble enlace o más cerca a un resto. Aquí no hay problema porque el resto está en la mitad, ¿no? Entonces le decimos 3-metil, pentano, 2,4-diono. 3-metil está, en lugar de decir pentam, le agregamos la O de la vocal para que suene bien, porque sería una pentano-diono, ¿no? El localizador de la posición del carbonilo y terminamos con una diono, ¿no? Muy bien. Igualmente, en este caso, entre el carbonilo de la acetona y el OH del alcohol, ¿quién es el que tiene más jerarquía? Pues obviamente el carbonilo de la acetona. Tiene más jerarquía que el alcohol. Y uno empezaría y terminaría con sufijo ol, ¿no? Ahora, cuando este pierde jerarquía, se llama hidroxi. Entonces, ¿qué le decimos? 5-hidroxi, 2-metil, hexam, 3-ona, ¿no? 5-hidroxi, 2-metil, ahí está la raíz, el localizador del carbonilo y el sufijo ona, ¿no? Tienes también aquí, pues, obviamente, cuando tú tienes dos competencias de carbonilo entre una función primaria y secundaria, este ya no tiene ninguna prevalencia. O sea, cuando ya se convierte en un oxo, como un resto común y corriente que le llamas oxo, pero forma parte de la cadena. A ojos cerrados le pongo 1 y empiezo a numerar así, ¿no? Entonces, aplico la regla del aldehído. Entonces, aquí ese sería 1. Entonces, ¿qué le digo? 3-bromo,
3 bromo. Ahora, este se llama oxo. 4 oxo, 2 metil. Primero la B, la O y la M. Y luego simplemente hexanal, porque eso no es necesario que se numere porque se sabe que es 1, ¿no? 3 bromo, 2 metil, 4 oxo. O sea, cuando este ya pierde jerarquía, lo va a perder frente a un aldehído, se le llama oxo, ya no se le da la importancia, es como si fuera cualquier resto. ¿Ok? Anoten eso que es importante. Muy bien. Ahora, entonces, hay cetonas que son también, pues, son anillos. ¿Cómo le llamamos? Le llamamos aquí. Este sí sería este es 1, ¿no? 2, 3. Entonces le decimos 3 cloro, ciclohexanona. Ciclohexanona o ciclohexanona, ¿no? Obviamente. Siempre va a ser 1-ona. Pero aquí este carbonilo entra a la cadena. Puede entrar, pero un aldehído no puede entrar. No, un aldehído no podría entrar nunca en una cadena, porque si yo tengo esto del aldehído, sabes que es CHO, contemos los enlaces. 1, 2, 3, 4 y 5 volamos, ¿no? Entonces, este jamás puede entrar a formar parte de un anillo, ¿no? No puede. Este sí. Entonces, por eso decimos ciclohexanona. Aquí la cetona sería, ¿cuál sería la representación de la cetona? Vamos a ver cómo capto. Este sería un RCO nada más. Pero este sería un aromático. Tengo el carbonilo y tengo un resto de un alquilo. Este sería un aromático. Tenemos el CO y el aromático. Entonces, ¿cómo le diríamos? Pues no. Bueno, este es uno, la cadena principal es este. Es este. Este es 1. Hay que darle menor numeración. En este caso, si este es 1. Entonces le decimos 1-fenil etanona. Etanona, ¿no? O sea, de 2 carbonos etanona. Esta sería, si yo quiero darle el nombre sistemático, sería una, pues sí, si fuera, quiero darle el nombre común de este, sería fenilmetilcetona, de este difenilcetona, ¿no es cierto? Entonces, yo le puedo decir difenilcetona, ¿no? Aquí, otra vez, 3 cloro, como te dije, ciclohexanona, o sea, esto es, pero aquí no. Aquí este es un anillo aromático. Y le decimos 1-fenil etanona. No es necesario ponerle 1. O sea, la cadena principal es de 2. También, como te dije, fenilmetilcetona, ¿no? Aquí, este es el nombre común. Aquí, difenilcetona, ¿no? Este le llama cetona, el nombre común, difenilcetona. Pero estamos asumiendo que este es una cetona de un solo carbono. Y si fuera un solo carbono, tú le dices metanona. Es como si esta metanona tiene 2 restos, ¿no? El nombre común sí sería difenilcetona. El nombre sistemático sería difenilmetanona. Entonces, en estos casos, sí puede haber una cetona de un carbono, es una metanona. En casos especiales de 2 carbonos es una etanona, ¿no? Bien. Ahora, ¿qué pasa con las cetonas? Las cetonas pueden oxidarse, sí, pero ya esto tiene que ser una ruptura muy brusca, muy forzada, y se rompe la cadena. Se rompe la cadena y te da 2 ácidos. Entonces no conserva el número de carbonos. O sea, por ejemplo, yo tengo un alcohol primario de 5 carbonos. Se oxida un aldehído de 5 carbonos y la oxidación de este aldehído de 5 carbonos te da un ácido de 5 carbonos. Si yo tengo una cetona de 5
carbonos que se oxida, ya no te va a dar un ácido de 5 carbonos, sino te va a romper y te puede dar un ácido de 4 más un ácido de 1 carbono. Entonces, esta es una situación muy forzada, ¿no? Pero sí, ¿de dónde proviene la acetona? Habíamos dicho que los alcoholes primarios cuando se oxidan te dan los aldehídos, y si los aldehídos se siguen oxidando te dan los acetaldehidos. Pero si yo tengo la acetona cuando se oxida te da pues estos ácidos, ¿no? 2 ácidos, se rompe la cadena, no conserva el número de carbonos, pero si yo tengo una acetona, yo recuerdo que los alcoholes secundarios cuando se oxidan te dan acetona, y al revés. Si un alcohol secundario, este alcohol secundario, se oxida, ¿te acuerdas que habíamos dicho en la clase pasada? Si el alcohol secundario se oxida, te da una acetona. Y si la acetona al revés se reduce, te da un alcohol secundario. Igual, si se reduce un aldehído, te da un alcohol secundario. No, perdón, si se reduce un aldehído, te da un alcohol primario, ¿no? Y si se oxida un alcohol primario, te da un aldehído. ¿Ok? Estamos claros aquí, ¿no? Ya. Según la IUPAC, a partir de 5 carbonos, las cetonas presentan isomería de posición, por lo que se enumera la cadena más larga, partiendo del extremo más cercano al grupo carbonilo, ¿no? El nombre de la acetona debe señalar la posición del grupo funcional carbonilo con un número, como ya te expliqué. Para los siguientes compuestos. A ojos cerrados, este tiene 1, 2, A. Si yo le doy posición al carbonilo de la acetona, sería 2, pero no, pues está con el CHO. Entonces debo darle posición aquí al CHO, a ojos cerrados, ¿no? Entonces, ¿cómo le dices? 3-hidroxi, 4-oxopentanal. ¿Qué pasaría aquí? A ver, yo tengo aquí un éter, que es el metoxi, y si yo número 1, 2, 3 para el carbonilo de la acetona. 1, 2, 3 y 4. Ah, ya, entonces debo darle menor numeración al carbonilo de la acetona. Entonces, número así. 1, 2, 3. Porque me interesa darle menor numeración al carbonilo de la acetona, ¿no? Debe tener menor numeración. Porque aquí este paréntesis me dice que hay 2 carbonos. Y OH dice que es resto de sustituyente este carbono y tiene 7. Entonces vamos a darle el nombre. El nombre sería 3-hidroxi 4-oxopentanal, ¿no? 3-hidroxi 4-oxopentanal. Y vamos a darle el nombre de este. Ah, ya. Este sería 6-hidroxi, ¿no? 2-metoxi. La raíz EP1N. 1N. EP1N, porque tiene un doble enlace. Un slash 3, otro slash 1, ¿no? Entonces aquí tienes los restos, la raíz, que tiene un doble enlace, EP1N, el localizador del grupo funcional y el sufijo ON. Como verás, desde la primera clase te enseñé así a marcar. ¿Por qué? Porque cuando te dicen, escribe la fórmula global de 6-hidroxi, 2-metoxi, EP1N, 3-ONA, tú te vas primero a identificar el sufijo. Ah, esta es una acetona, entonces y después te vas a la raíz, escribes 7 carbonos y luego dices en el carbono 1, donde tú quieras, debes ponerle el doble enlace. Y al carbonilo de la acetona le pones en el carbono 3. Esos son, empieza siempre para escribir identificando la raíz del sufijo y escribes primero la raíz del sufijo. Después ya lo adornas con los restos, ¿no? Muy importante. Carbohidratos, ya te dije, son compuestos carbonílicos polihidroxilados. Entonces pueden ser, si es de 3 carbonos se le llama triosa, si es de 4 tetrosa, pentosa, hexosa, heptosa, ¿no? Ahora, por el grupo funcional, si tiene el grupo del aldehído, es una aldosa, si tiene un carbonilo de la acetona, es una cetosa. Por el número de anillos son monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos, polisacáridos, ¿no?
Entonces tenemos aquí las funciones que cumplen. Estos son energéticos, ¿no? La amilosa, la amilopectina, que está presente en el almidón, por ejemplo. Los carbohidratos, uno come bastante panes, entonces se nutre de carbohidratos, pero la alimentación tiene que estar balanceada. También debes comer tus verduras, te dan fibras y proteínas, ¿no? Y también son estructurales para, si tú has estudiado la fotosíntesis en biología, sabes que una pequeña semilla se puede transformar en un roble, en un árbol frondoso con un tronco grande, ¿no? Entonces, por eso se llama estructurales, porque le dan el soporte estructural de las plantas, ¿no? Los vegetales principalmente. Tenemos algunas cetosas, por ejemplo, esta es una teriosa, pero yo le puedo decir esta le puedo decir una cetotriosa. A una buta, es una cetotriosa por el número de carbono. Esta es una de 4, entonces tú dices cetotetrosa. Esta es una cetopentosa, ¿no? En términos generales son cetosas y por el número de carbono son triosas, tetrosas y pentosas. El nombre es el mismo, el nombre que hemos dado, ¿no? Pero el carbonilo hay que darle menor numeración. Si tú dices 1,3-dihidroxipropan 2-ona, ¿no? Aquí tienes 1, porque hay que darle menor numeración al carbonilo de la acetona, 3 y 4, entonces dices 1,3,4-trihidroxi, bután 2-ona, ¿no? Y aquí igual empieza por este lado, pues 1, 2, 3, 4, 5, ese es igualito, solamente este es un carbohidrato y eso otra función. No es una cetona, es una cetosa, ¿no? Entonces, como son 4, tú dices, nombras 1, 3, 4, 5 tetrahidroxipentan 2-on. El nombre sistemático, ¿no? En el caso de los aldehídos, aquí tú tienes, por ejemplo, esta es una aldohexosa y esta es una cetohexosa. Son carbohidratos isómeros de compensación funcional, ¿no? En ambos casos, la fórmula de estos es C6H12O6, ¿no? Esta es la fórmula global, pero esta es una función carbonílica de un aldehído, es una carbonílica de la acetona. Entonces son en este caso isómeros de compensación funcional. C6H12, ¿no? Aquí cuentas en ambos O6, ¿no? Entonces, ahora, pero el nombre, ¿cómo sería? 2, 3, 4, 5, 6, pentahidroxihexanal. Su nombre común sería la glucosa. La glucosa. Los enfermos de diabetes tienen la glucosa elevada, ¿no? Y entonces la glucosa también lo tenemos nosotros los seres humanos, los animales, el hombre, los animales tenemos glucosa. Antes se pensaba que estos carbohidratos solamente estaban presentes en las plantas, ¿no? No. En la leche, cuando la madre gestante o cuando la madre da de lactar al niño, también le está administrando lactosa, ¿no? Y en este caso está la fructosa, el azúcar de las frutas, ¿no? El nombre sería, pues, 1, 3, 4, 5, 6, pentahidroxi, pentahidroxi, la cadena principal, pentan 2-ona, para la fructosa, ¿no? Entonces tienes una aldosa, tienes una cetosa, ambas son, en el caso de la primera es una aldohexosa y la segunda es una cetohexosa. Ya te dije los nombres y el nombre especial, la glucosa y la fructosa. ¿Qué cosa nos da la unión de una glucosa más una fructosa? Pues nos da un disacárido.
Ese disacárido es el azúcar que consumes todos los días. La unión de una glucosa más una fructosa te da la sacarosa. La sacarosa. Pero entonces tú dirías es el doble, ¿no? Si tú sumas esto, sería el doble. Si sumas una fructosa más una glucosa, entonces la fórmula iría por duplicando, pero no sería así. ¿Por qué? Sería el doble de 6,2. El doble de, en este caso, 12 más 12, 24, pero quítale 2 hidrógenos para que diga 22. Y el oxígeno es 6 y 6, 12, pero quítale 1. Entonces, C12, H22, 11 sería la fórmula de la sacarosa, que es un disacárido. ¿Pero por qué? Porque estos se unen a través de un enlace glucosídico y que quiere decir que liberan también agua, ¿no? Si tú compensas, aquí sería 24 para los hidrógenos, 12 para los oxígenos. Entonces, esta sería la fórmula de este disacárido, que es la sacarosa. Cuando ambos se unen, te dan un azúcar que se llama disacárido. Igual, por ejemplo, tú vas a tomar la leche del vacuno o la leche que te venden en la común, te pasa daño. ¿Por qué? Porque tiene un disacárido que es la lactosa. Pero a algunos les choca la lactosa, entonces tienen que tomar una pastilla porque no tienen la enzima en el organismo para digerir y desdoblar la sacarosa en glucosa o fructosa. Entonces, como les cae pesado, ¿no? Entonces, porque muchos optamos por comprar la leche que se llama leche deslactosada. Es lo que hacen con esta leche, le retiran la lactosa y ya tu organismo no sufre, porque las personas que no son tolerantes a la lactosa es que no tienen la enzima que les permite desdoblar y metabolizar la sacarosa. La lactosa, que también es otro disacárido. Bueno, entonces tienes algunos nombres comunes de aldosas, como el gliceraldehído, el dihidroxiacetona. O sea, los monosacáridos pueden ser a partir de 3 carbonos, como el gliceraldehído, la dihidroxiacetona, ¿no? Aquí tienes uno de 6 y este de 6 también, que ya te dije que es la glucosa y la fructosa, ¿no? La diferencia entre la glucosa, que tiene una cadena de 6, que tiene carbonilo, pero la fructosa tiene, a diferencia de la glucosa, el grupo carbonilo de la glucosa es del carbonilo del aldehído, pero en la hexosa es un carbonilo del acetón, ¿no? Entonces un acetohexosa. Muy bien, estos son monosacáridos, la glucosa, la fructosa, la galactosa, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando estos se unen? Glucosa más fructosa te da sacarosa más. Dos glucosas te dan una lactosa, ¿no? Y si tienes, por ejemplo, aquí en otra posición, te dan una maltosa, la malta, ¿no? La malta también es un disacárido. Entonces, reconocemos aquí los disacáridos. Ahora, fíjate que qué interesante que los monodisacáridos son dulces, son cristalinos, tienen una estructura cristalina, se disuelven fácilmente en el agua. Pero cuando estos ya se unen en unidades de 100 o unidades de 1000, forman los polisacáridos, que son contrarios, porque son amorfos, no se disuelven en el agua, a pesar que provienen de estos monosacáridos, porque su estructura es más compleja, por eso se llama polisacárido. Un polisacárido común es el almidón. El almidón de la papa, por ejemplo, tú rayas papa y te queda un polvito blanco en el agua. Cuando tú lo dejas reposar, ese es el almidón de la yuca, de la papa. Ahí se diferencia porque de repente uno tiene 100 unidades de glucosa y el otro tiene 200. Pero si tú quieres hablar de una celulosa, ahí sí, por ejemplo, la celulosa de un roble, por ejemplo, y un pino se diferencian porque tienen en su estructura polisacáridos de repente de 3000 monómeros, que son las glucosas,
o el otro puede tener 4000, ¿no? Entonces algunos son más resistentes, por ejemplo. En la madera, ¿ok? Estos finalmente te sirven para las maderas. El almidón, pues obviamente es un polisacárido energético, tiene la posición de este enlace, la unión, lo hizo por la unión de la posición 3 y 4 y te da pues el polisacárido de 300 a 600 unidades, ¿no? Aquí tenemos la celulosa, que tiene otra posición de un enlace glucosídico y te da pues las fibras, ¿no? Por un lado las fibras, la celulosa, por ejemplo, tú comes una lechuga, la lechuga ahí es la consistencia de fibra, pero el almidón tiene otra consistencia de una harina, ¿no? Entonces, eso varía en la posición de los enlaces. Una propiedad muy interesante de estos carbohidratos, por ejemplo, en la selva, los nativos lo que hacen es, tienen la yuca y la muerden, ¿no? La muerden y después la escupen y luego la dejan fermentar. Entonces, el almidón de la yuca, con las enzimas que tienen en la boca, nativo, hace que se ocurra un desdoblamiento primero en glucosa. Y esta glucosa sigue desdoblándose hasta darte el etanol, ¿no? Más el CO2. Entonces, es lo que le llaman el masato. En la industria, se puede obtener alcohol a partir de un almidón, sí, pero tendría que usar enzimas especiales, ¿no? Hay diferentes procesos para obtener el alcohol. Por ejemplo, el vino, la glucosa de la fruta, la fructosa, se puede oxidar hasta un etanol y se genera una fermentación liberando anhídrido carbónico, ¿no? Y este etanol está presente en los vinos, en las cervezas, etc., ¿no? Los procesos son procesos de fermentación, pero deben tener enzimas especiales para cada etapa. El ejercicio número 3. A ver, aquí tenemos, respecto a este carbohidrato, es un carbohidrato, de hecho, ¿no? Pero este carbohidrato, obviamente, le falta el hidrógeno, pero si no hay problema, porque tú intuyes que el carbono con doble enlace de oxígeno no se puede quedar solito. Es un aldehído, por eso le numeramos 1, 2, 3 y 4. ¿Cómo le vas a llamar? 2, 3, 4, trihidroxibutanal, ¿no? El nombre está bien, perfecto. 2, 3, 4, trihidroxibutanal. Es un aldehído. Esta es una aldotetrosa. ¿Este es una aldopentosa? No, falso. Es tetrosa porque tiene 4. 1, 2, 3, 4. Ya, ¿su estructura corresponde a un monosacárido? Sí, es un monosacárido. Entonces aquí es un falso y 2 verdaderos, ¿no? La clave es la C. Hay un lapsus. La clave es la C, ¿ya? Falso, verdadero, verdadero, ¿no? ¿Su estructura corresponde a un monosacárido? Sí. Su nombre está correcto, sí, pero eso no es un aldopentosa, este es un aldotetrosa. A ver, estamos en el tiempo. Vamos aquí a resolver las preguntas hasta para ir avanzando, ¿ya? Vamos a hablar de los aldehídos, de las cetonas y de los carbohidratos hasta aquí para hacer un corte, ¿ya? A ver, chicos. Ustedes sorpréndanme. Díganme cuál es la respuesta. Leemos juntos. Los aldehídos y cetonas tienen diversas aplicaciones industriales, tales como la fabricación de plástico, productos acrílicos. En condiciones suaves de oxidación es posible convertir los alcoholes en aldehídos y cetonas, ¿no? Por ejemplo, aquí, este etanol se convierte en un aldehído, que es el acetaldehído, que es para los acetatos, ¿no? Algunos, algunos plásticos especiales.
Y aquí este es un alcohol secundario, fíjate. Cuando este es un alcohol primario. Cuando este alcohol secundario se oxida, te da un acetona. Entonces aquí te formó la acetona. Ambos compuestos presentan el grupo carbonilo en su estructura verdadera, ¿no? Ahí está verdadero. Aquí está el grupo carbonilo en el aldehído y el grupo carbonilo en acetona. Correcto. El carbono en grupo funcional en el acetaldehído es primario. Sí. Porque se liga solamente a un carbono más, ya que el hidrógeno aquí no le permite unirse a otro carbono. Este se le considera carbono primario. Por lo tanto, es una función primaria, ¿no? Correcto. Ahora, en la acetona, el carbono del grupo carbonilo tiene hibridación sp. No, este carbonilo, tanto del aldehído como de la acetona, tiene hibridación sp2. Ya te dije. Entonces sería incorrecto, ¿no? Incorrecto. Entonces sería correcto 1 y 2. La clave sería la B, ¿no? Bien. La clave sería la B. Vamos a ver la pregunta 2. Yo sé que aquí la hacemos bien. Dice, los aldehídos alifáticos más ligeros, como el formaldehído y el acetaldehído, tienen olores desagradables. Mientras que los aldehídos aromáticos suelen tener olores agradables, teniendo una aplicación muy importante en perfumería. Por ejemplo, alguien ha comprado o ha usado alguna vez formol. El formol es muy fuerte. Lo usan para conservar tejidos, órganos, ¿no? Entonces, a veces tú has ido a un museo y ahí está de repente un batracio, está el feto, por ejemplo, de un ser humano de 3 meses, ¿no? Cuando hubo un aborto, está conservado, se le ve todas las partes, ¿no? Porque está en formol, ese líquido es formol, ¿no? Entonces, pero el formol es un líquido que proviene de la mezcla entre el gas metanal o formaldehído, que es un gas con el agua, se llama formol. Y el acetaldehído, pues este es un etanal. Entonces, el nombre sistemático de A. A ver, a ojo cerrado, 1, 2, 3, 4 y 5. Sería 4-metil pen 2-enal. 4-metil pen 2-enal verdadero. Esto es correcto. Aquí cho es 1. Aquí 4. Metil pen 2-en es la raíz y al es el sufijo. No necesita decir 1, ¿no? Esto es correcto. Y el nombre de este, a ver, rápido. El cho es 1. Entonces sería 3-bromo benzeno-carbaldehído o 3-bromo benzaldehído. 3-bromo benzaldehído, correcto. Entonces el primero es correcto y el segundo también es correcto. Ambos por reducción forman alcoholes secundarios. A ver, este que es un aldehído forma alcohol primario. No. Los aldehídos, cuando se reducen, regresan a su fuente, que son alcohol primario, ¿no? Esto se convertiría en un fenol, porque este es un aromático, y ese sería un alcohol primario. Bien, entonces falso. Cuando se reduce esto, te daría aquí, no, ese sería, pues sí, un alcohol primario, sí. Un alcohol primario, este cho se convierte en un CH2OH, correcto. Y en el otro caso también, ¿no? El otro caso también más reciente. Entonces, esto es falso, pues ya hemos dicho. Así no estuviera esto, los aldehídos se reducen a alcoholes primarios, no alcohol secundario, no. ¿Quiénes se reducen a alcohol secundario? Las cetonas, ¿no? Muy bien, entonces la respuesta sería verdadero, verdadero, falso, y eso lo encontramos en la clave D, ¿no? Aquí la reducción de este, fíjate, el OH se localiza en este aldehído, ¿no? Se retoma
Si tú tienes este alcohol primario, al revés, la oxidación te da este aldehído. Si tú tienes este alcohol de un carbono, ese es un alcohol primario, ¿no? Y cuando se reduce, te daría un aldehído. ¿Bien? Vamos con la pregunta 2. La pregunta 3. En la pregunta 3, en la industria química, las cetonas producen grandes cantidades. ¿Cómo se usan? Como disolventes para preparar otros compuestos. En los Estados Unidos se producen aproximadamente 1,2 millones de toneladas de acetona al año. Porque la acetona no solamente es para vender en la farmacia para el barniz de las uñas, sino para producir cantidad de compuestos, otros compuestos orgánicos, fármacos, etc., ¿no? Al respecto, se selecciona la alternativa que contiene los nombres. Rápidamente decimos, a ver, aquí este es importante. 1, 2, 3, 4 hidroxi. Entonces decimos EP 5N, ahí la raíz. Después 2, 1, ¿no? Entonces, por ahí ya estamos visualizando la clave, ¿no? ¿Y cómo le llamaríamos este? 1 es este, 1. Después, en el sentido horario para darle menor numeración al resto. 2, 3, 4. Decimos 4 cloro, 2 metil, ¿no? Porque es 1, 2, 3, 4, ¿no? 1, 2. Entonces decimos 1, 2, 3, 4. 4 cloro, 2 metil, ciclohexan, 1, 1, ¿no? Por lo que aquí 1, 2, 3, 4, 5, el doble enlace está en 5N, 2, 1. Entonces la clave sería la E, ¿no? Ahí tienes. Otra vez repasamos. Menor numeración a carbonilo. Alcohol no es. Entonces tiene un doble enlace en posición 5 aquí. 4 hidrox, ya dijiste el resto. La raíz EP 5N, ok. Posición del doble enlace, isofijo on. Aquí, 4 cloro, 2 metil, la raíz ciclohex, 1 on, ¿no? Ciclohexan, 1 on. En lugar de decir, también se puede ciclohexanona, pero es preferible decirle que el carbonilo de la acetona está siempre en 1. Vamos a la pregunta 4. ¿Qué tenemos aquí? Ah, ya, no, eso que no te engañen. No, no es una acetona. No es una acetona. ¿Por qué? Porque aquí tú dices, este es un carbono, ¿no? Y yo, según C1, 2, 3, 4, no le ha puesto esto porque obviamente tú debes saber que debe tener un OH. Entonces, a ojos cerrados sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Entonces tienes un metil y tienes un oxo. Le llamamos primero MNO, ya, MNO, ya, 6 metil, 4 oxo. Cuando yo te estaba dando un ejemplo, creo que primero dijimos, no, ¿cuál es el abecedario? A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. Primero M, entonces decimos 6 metil, 4 oxo. La raíz es de 7 EP. No, tiene otro metil aquí. Tiene 2, ¿no? Aquí sería 2,6 dimetil. 2,6 dimetil. Ok. Después, ¿qué más? A ver, concéntrate aquí. Entonces, este es número más, ¿no? Allá. Entonces, 2, 6 dimetil, 4 oxo. ¿No? 4 oxo. Por aquí podría ser la A, la B o la C o la D. Pero esa es una cadena de 7. Digo EP.
pero tiene un doble enlace. 2N al, punto. EP 2N al. ¿Dónde estaría aquí? La clave estaría en la D, ¿no? Ahí está, tienes 2 metilos, un oxo, ¿y qué le dices? Pues 2,6-dimetil 4-oxo, la raíz EP 2N al, porque es una aldehído. Y tienes hasta aquí el resto, una raíz y el sufijo. Si no tuviera el doble enlace sería un heptanal, heptanal. Entonces la clave está en la D, como te dije, ¿no? Vamos con la pregunta 5. La pregunta 5 dice, la química de los carbohidratos, la química, hay libros, hay especialistas en carbohidratos, ¿no? Médicos especialistas en estudiar carbohidratos. La química de los carbohidratos es una de las áreas más interesantes de la química orgánica. Muchos químicos son empleados por compañías que usan carbohidratos para preparar alimentos y otros productos de consumo. Por ejemplo, para diabéticos, etc. Respecto a los carbohidratos que se muestran, seleccionen la secuencia correcta. Tenemos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. La arabinosa es una aldopentosa. Y la eritrulosa esta es una cetotetrosa, ¿no? Ambos son monosacáridos y se pueden clasificar como aldosa falsa. Esta es una aldosa y la otra es una cetosa. Facilísimo, ¿no? Ya, vale. El nombre de la arabinosa, a ver sin ver aquí, sería 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5 tetrahidroxipentanal. ¿Está correcto? Está correcto. Y sin ver lo de abajo. Como diríamos, 1, 3, 4 trihidroxi butan 2-1. 1, 3, 4 trihidroxibutan 2-1, verdadero. Correcto. Entonces, falso, verdadero, verdadero, la clave está en la B de bueno. ¿No? ¿Sabes qué sencillo? Ya lo habíamos explicado, ahora estamos reforzando con las preguntas. Estoy seguro que tú lo entendiste o lo vas a entender mejor, ¿no? La pregunta 6 y la que viene ya son preguntas ya de otras funciones. Aquí, por favor, debe decir C4H8O, ¿ya? Aquí había un no de más. Ya. Vamos a continuar entonces. ¿Qué nos sigue? Ya hemos hablado de aldehídos, cetonas y carbohidratos. Ahora, ¿qué tenemos? Tenemos aquí entonces los ácidos carboxílicos. Estos son los reyes de los reyes orgánicos. Tienen la máxima estado de oxidación. Entonces voy a dibujar aquí para que puedas escribir en tu cuaderno porque suelen preguntar. Este supuestamente es el grupo carbonilo, ¿no? Pero, ¿qué pasa si tú aquí tienes otro oxígeno? Y aquí este oxígeno no se puede quedar al aire. Este oxígeno necesita 2 enlaces. Entonces aquí tú tienes una función primaria. ¿Cómo se llama todo esto? Se llama grupo carboxilo. ¿Cuántos enlaces tiene? 1, 2, 3, 4, 5. Tiene el máximo grado de oxidación. Tiene 2 oxígenos. Oxígeno con hibridación sp2. El carbono está aquí. El oxígeno con enlaces sigmas. El oxígeno con doble enlace. Y cuando tú das el nombre de un ácido, a partir de aquí empiezas a contar. Y lo único que haces es ácido y no dices dónde está. Porque siempre va a ser 1. Por ejemplo, pentanoico quiere decir que el carboxilo está en 1. Si dices ácido pentanodioico, el carboxilo está en el 1 y en el 5. ¿No? Pero si tienes 3 carboxilos, haces igual que el aldehído, eso ya te expliqué. Entonces ahora sí voy a hacer la clase más rápida. ¿Ok? Grupo carboxilo puede ser aromático o alifático. Ahí está. Hibridación CP2. Tienes aquí el oxígeno con el hidrógeno, tiene otro enlace sigma, no olvides, ¿no?
Y aquí estos forman una reacción muy importante porque son ácidos débiles. Estos ácidos también neutralizan las bases, pero son ácidos débiles porque liberan el hidrógeno, liberan su hidrógeno en soluciones acuosas, ¿no? Liberan un poquito de hidrógeno. Por ejemplo, el ácido acético que se usa como parte del vinagre, tú le agregas a tu ensalada y lo sientes un poquito ácido, porque el ácido acético, que es un ácido de 2 carbonos, libera hidrógeno y sientes ese sabor ácido, ¿no? Pero suave, ¿no? A diferencia de ácidos inorgánicos, sobre todo los fuertes, que es otra historia, ¿no? Pero bueno, aquí entonces en inorgánica decíamos un ácido con una base nos da una sal. En este caso, tienes aquí este hidrógeno, se libera, más el OH te da agua. Y se une el grupo carboxilato, que es el ácido carboxílico, con el catión. O sea, el aniónico del catión te da una sal básica, por ejemplo, un acetato de sodio, un propanoato de potasio, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero hay una reacción muy importante que lo vamos a ver aquí. Antes, entonces, la nomenclatura, la sistemática, solamente la palabra ácido y el sufijo oico, ¿no? Borras la letra O y si hay dos, entonces por lo menos debes saber el nombre común también de los ácidos más pequeños. El ácido metanoico, un solo carbono, es el ácido fórmico, que es el ácido. Alguna vez tú te sentaste en el pasto y de pronto te pica algo y se ampolla. Lo que pasa es que una hormiga ha entrado y te ha picado. Entonces las hormigas se inoculan a través de la picadura el ácido fórmico. Algunos son alérgicos y generan ronchas, ¿no? O sea, como ampollas. El ácido etanoico o ácido acético es el ácido que está presente en el vinagre. El ácido propanoico, su nombre es ácido propiónico. El ácido butanoico es el ácido butírico. Y en un examen de admisión hace muchos años atrás, algunos alumnos se quedaron por esa pregunta que decía la fórmula global del ácido oxálico, nada más decía eso. Y todo por no recordar que el ácido oxálico es un ácido etanodioico. Entonces la fórmula global es cuántos carbonos tiene 2. ¿Cuántos hidrógenos tiene? Tiene 2 hidrógenos. ¿Y cuántos oxígenos tiene? Tiene 4 oxígenos, ¿no? Entonces este ácido es un ácido etanodioico. Tiene 2 carbonos, tiene 4 oxígenos, tiene 2 hidrógenos. Entonces, este es un ácido oxálico. El ácido oxálico es el nombre común del ácido etanodioico. Ok. Aquí, obvio, es 1 al carboxilo. Entonces dices ácido 3-bromo, 2,5-dimetil hexanoico, ¿no? En el siguiente. Aquí hay un problema. Perdón, en la segunda estructura hay un problema porque aquí es un ácido o es un aldehído. De hecho que es un ácido. Entonces, tú no puedes numerar así, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. No. 2 funciones primarias no pueden competir entre ellas, entonces lo retiras como un resto. Si vas a elegir entre un ácido y un aldehído, pues eliges el ácido. Si tienes un aldehído y una acetona, eliges el aldehído porque tiene más jerarquía. Pero aquí simplemente este aldehído le dices formil, de un solo carbón, formil, o también se dice metanoil. El nombre común es formil. Entonces, por lo tanto, este sería el ácido. Empiezas a numerar aquí. Tú dices ácido 3-bromo, 5-formil, hexanol. Entonces, recuerda que este hay que expulsarlo de la cadena. Lo retiras y lo llamas formil, ¿no? Así es. Entonces, el que prevalece es el ácido carboxílico.
¿Qué pasa cuando tienes más de uno? Entonces, igualito. Le das menor numeración al carbono, porque este es un carbono, ¿no? Es otro carbono. Carbono, carbono. Elige la cadena más grande. Entonces, aíslas esto, le dices propano. No, primero dices ácido 2 bromo. Ácido 2 bromo. Pentano. Ácido 2 bromo. Pentano. 1, 3, 4, tricarboxílico, ¿no? Ahí está, primero ácido, el resto y ahora la raíz. Pero entre la raíz y el sufijo no voy a decir trioico, no, 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 no. A este grupo se llama el grupo completo, se dice tricarboxílico, porque aquí hay 3 carboxílicos, ¿no? Ok, ya. Igual que la leído. También hay estos cíclicos, sí, pero aquí le dices 1, al que tiene carboxilo, y 2. Entonces le dice ácido 12-etil ciclohexano carboxílico, o sea, lo nombras aparte. Ácido 2-etil, la raíz ciclohexano, y en lugar de decir oico, no le dices ciclohexanoico, no, porque si fuera parte de la cadena y no puede porque vuela en enlaces, ¿no? Entonces sería la palabra completa carboxílico. Aquí, este es un ácido aromático. Entonces es ácido, si no tuviera este etil, le dirías ácido benceno carboxílico o benzaldehído. Ah, no, perdón, ácido benzoico, perdón. Estoy confundiendo con aldehído. Ácido benceno carboxílico o también le llamas ácido benzoico. Pero siempre va a ser esto 1, para que le digas ácido benzoico o benceno carboxílico. Pero aquí le dices 2-etil ácido, 2-etil benzoico, ¿no? Entonces le dices ácido 2-etil benzoico, porque todo esto, si no tuviera el etil, se llama ácido benzoico. ¿Ok? Muy bien. Como te dije también, benceno, y ya le das la palabra completa del carboxilo, porque estás nombrándole a esto. Ya. Ahora, entonces, las propiedades químicas con el anión del ácido se llama carboxilato. Y por ejemplo, con el hidróxido de sodio se puede formar los jabones, ¿no? Los jabones provienen de los ácidos grasos, por ejemplo, ácido esteárico de vacuno. Llevas a tu casa y lo calientas en un laboratorio y se hace líquido. Entonces le llenas un poco de hidróxido de sodio, se forman 2 fases. Esa fase te da la parte sólida que es el jabón, pero hay que tener mucho cuidado porque este hidróxido de sodio es cáustico. Es peligroso, te puede quemar, ¿no? Eso no se hace así nomás. Entonces se hace en los laboratorios con mucho cuidado. Se forma la fase sólida y lo que queda es una glicerina, ¿no? Entonces ahora viene la otra, pero la reacción de esterificación. ¿Por qué te da la función éster? El ácido carboxílico puede aquí reunirse con el OH del alcohol, ¿no? Y te da agua. Pero lo que te queda es un éster. El éster tiene el anión del ácido, que le vas a decir OAto. Así como era del ácido sulfúrico, ¿te acuerdas? Era sulfato, este es OAto. Después, para este éster debes agregarle la proporción D. Y este que es del alcohol, le debe decir hilo. Entonces, si tú formas un éster de un ácido benzoico más un metanol, le dirías benzoato de metilo, ¿no? O sea, el nombre va a depender del ácido del cual proviene y del alcohol del cual proviene. El ácido, que es la estructura más importante, el número de carbono más importante del éster, tienes que reconocer que es el grupo carboxilato, ¿no? Muchas veces te escriben a derecha o izquierda, pero le dices OAto, el
aquí la preposición de, y para el alcohol le pones el hilo. Lo que es el alcohol le das el sufijo hilo, y lo que es el anión del grupo carboxilo le dices OATO. Es fácil. Si te dice isobutanoato de octilo, este es un éster, ¿no? Acetato de pentilo es un éster. Ok. Acetato de pentilo, ¿entre quién se formó? Entre el ácido acético etanoico y el pentanol. Fácil, ¿no? Si yo quiero hablar de los lípidos, ¿qué cosas son los lípidos? Son ésteres especiales que tienen esta cadena grande, ¿no? La cadena grande, y son pues los famosos triglicéridos, son ésteres especiales. Si alcanza el tiempo, hacemos la estructura, ¿no? Aquí hay varios ésteres, como por ejemplo el ácido linoleico, que es un ácido insaturado, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, aquí varios ácidos que tienen tres grupos carboxilatos, para el cual ya le hemos dado la nomenclatura. En este caso ya el tiempo nos está venciendo. Entonces aquí ellos forman puente hidrógeno. Claro, desde luego, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí tienen el OH, ¿no? Entonces, estos tienen grupos funcionales carboxilos. Forman puente hidrógeno entre sus moléculas. Por eso tienen mayor temperatura de ebullición. Los que tienen más carboxilos, más puentes de hidrógeno que los que tienen menos, ¿no? Entonces, a ver, los nombres. Rápidamente yo digo, ya, aquí tiene 3 carboxilos, sacrifico y le pongo aquí la cadena más grande. Entonces digo 3-cloro, la raíz sería pent-4-eno. Digo pen-4-eno. Número del carboxilo, 1, 2, 5 y después tricarboxílico, ¿no? ¿Ok? Aquí está el nombre ácido, 3-cloro, la raíz pen-4-eno, como te dije, porque es una raíz de 5, donde tiene doble enlace aquí, y vienen los localizadores 1, 2, 5, tricarboxílico. Aquí sí soporta un dioico sí. Entonces, a ver, numeración, 1, 2, o 1, 2, no le afecta. ¿Quién tiene más preferencia, el oxo o el doble enlace? Este es un simple resto. ¿Quién tiene la preferencia de una cadena que tiene doble enlace? El doble enlace. Entonces, por aquí le damos la preferencia a este, porque ya sea derecha o izquierda, el carboxilo no le afecta. Entonces, pensemos en el doble enlace. Sería 2 bromo, ácido 2 bromo, X 2 no dioico. No es necesario que le ponga el 1,6, porque la cadena siempre te soporta 2 como máximo, ¿no? Entonces, ácido 2 bromo 4 oxo, este es un oxo. La raíz x de 6, 2 eno. ¿Eno por qué? Porque no sonaría bien que fuera un hexendioico, mejor es un hexenodioico. Se pone una letrita aquí, ¿no? Una vocal para que suene bien. Ok, ahí tienes un ejemplo. Bien, y los ésteres, ya te hablé, pueden ser restos alifáticos, alifático aromático, aromáticos, etcétera, ¿no? Pero aquí tienes el grupo carboxilato. Es igualito al carboxilo sin el hidrógeno. Aquí es el grupo carboxilato. Aquí puedes poner un R, los carboxilatos quedaron atrapados. En cambio, el carboxilo del ácido siempre queda con el hidrógeno afuera. Este es ácido etanoico y etanol. Se juntan liberando agua. Entonces, ¿qué te quedó aquí del ácido? ¿Cómo le dices? Etanoato de etilo. El nombre común, acetato de etilo, porque acetato es un nombre común, ¿no? Estos ésteres, los chiquitos, todos son insolubles en agua porque son estructuras bastante estables, ¿no? Están presentes en el aroma de las flores y de las frutas, ¿no?
Entonces, a ver, ¿dónde está el grupo funcional? Aquí. Entonces, hay que saber identificar, y aquí sí es importante, este carbono es. Entonces, este es un metanoato de metilo. Aquí, este es el carboxilato de este lado. Entonces, ¿cómo se llamaría? Etanoato de etilo. Aquí, ojo, mucho cuidado. Este de aquí es hasta aquí. Entonces sería 1, 2, 3, 4. Pero sería un 3-metil butanoato de etilo. Porque si fuera un ácido sería ácido 3-butanoico. Pero ahora como éster, este está aquí, ¿no? A veces el carbonilo lo ponen a la derecha, tienen que saber diferenciar, ¿no? Entonces, muy bien, aquí tienes metanoato de metilo, el segundo es un etanoato, también se llama formiato de metilo, del ácido fórmico. El nombre común es formiato de metilo, ¿no? Aquí es un etanoato de etilo o un acetato de etilo, con 2 carbonos es un acetato, ¿no? Aquí este sería 3-metil butanoato de etilo. Ya. Igualmente aquí tú tienes este ácido, aquí está ese de aquí, entonces tendría 1, 2, 3, ¿no es cierto? Aquí tú tienes, este sería del ácido benzoico, entonces benzoato de etilo. Se formó entre el ácido benzoico con el etanol, ¿no? Entonces dices benzoato de etilo o benceno carboxilato también puede llamarse. Este carbono está aquí, entonces se formó entre el ácido benzoico y el fenol. Entonces le llamaría benzoato de fenilo o benceno carboxilato de fenilo, ¿no? Ahí está, benzoato de fenilo. Hay que saber reconocer. Entonces aquí tenemos ésteres, sabor el olor de piña, es un butanoato de etilo, ¿no? Hasta aquí es 4 carbonos, el que tiene aroma de piña es el butanoato de etilo. El que tiene el de naranja, aquí fíjate, este es hasta aquí. Si me dicen cuántos carbonos tiene la cadena principal, 2. 2. ¿Por qué? Porque el carboxilato está a la derecha, ¿no? Fíjate porque el oxígeno está a este lado. Entonces yo de etanoato de octilo, es el que tiene el aroma de las naranjas. O acetato de octilo, ¿no? Etanoato de octilo, el de las manzanas sería aquí, este, ¿no? Etanoato de propilo. Son 4, ¿no? A ver, aquí. Sí, sí. Aquí, aquí el carboxilato está aquí, lo hice a propósito. Fíjate, 1, 2, 3, 4. Aquí está el carboxilato, fíjate. Este está aquí, porque el oxígeno amarra al otro, ¿no? El carboxilato está de la derecha, entonces cuentas. 1, 2, 3, 4 y dices butanoato de metilo. Es el aroma de la manzana, ¿no? Muy bien. Ahí es de alto peso molecular, ¿no? Que son los lípidos, las ceras, por ejemplo, ¿no? La cera, ¿cómo le llamaría este? Pues la cera de carnaúba, la cera de oveja, hasta aquí sería de un ácido, son ácidos muy complicados, ¿no? Tiene 25, 26, sería una cosa hexanoato de un alcohol de 28, ¿no? Un alcohol de alto peso molecular. Entonces, esas son las ceras, ¿no? Muy bien. Las ceras son ésteres donde un alcohol de alto peso molecular se condensa con un ácido carboxílico de alto peso molecular. Entonces, ya son estructuras un poco más complejas. A ver, aquí tenemos este éster, ¿no? Está este lado. Este es un etanoato de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Presenta grupo funcional carbonilo y carboxilo falso. Carbonilo no tiene, solo carboxilo. El nombre sistemático del compuesto es acetato de oxilo. Sistemático no. Sistemático es etanoato de ácido etanoico. Están tomándole el nombre común que es acetato, ¿no? ¿El producto de la reacción del ácido etanoico con el octanol? Sí. Entonces tienes dos falsos y un verdadero, la clave es la C. La C. Nos vamos para los ejercicios entonces. Todo esto lo puedes encontrar en los libros de química orgánica, ¿no? Varios libros de química orgánica para que vayas introduciéndote al área de la química orgánica que es bastante amplia. Bueno, nos hemos quedado aquí para terminar la clase. Nos falta entonces 10 minutos. Bueno, entonces, vamos a ver. Esperemos concluir bien. Por siglos se han conocido varios ácidos orgánicos. El ácido fórmico se extrajo de las hormigas. Esto proviene del latín fórmico. El ácido butírico, cuando se oxida el butiraldehído, que es el sabor de la mantequilla cuando se descompone, cuando se enrancia, ¿no? Ellos presentan grupo funcional carboxilo, obviamente. El nombre sistemático del ácido fórmico es ácido metanoico, correcto, un solo carbono. El ácido butírico, ácido butanoico, tiene como fórmula global, a ver, vamos a hacer un ácido de 4 carbonos. CH3, CH2, CH2OH. Porque el carboxilo forma parte de los 4. 1, 2, 3, 4. La fórmula global sería 4, hidrógenos 8 y oxígenos 2, por lo tanto este sería incorrecto. Por favor, si decía 2, tienes que borrar ese 2, ¿ya? Entonces la respuesta correcta es 1 y 2. ¿Ok? La respuesta es la A. Vamos con la pregunta 7. En la pregunta 7 tenemos nombre de ácido. Aquí tienes 1, 2, 3. A ver, ácido 2 ciclopropil. De ciclo. ¿Qué más? 3 formil. 2, 3 dimetil propanoico. Así sería el nombre de este. Aquí tiene el grupo carboxilo, entonces este sería un ácido benzoico. Pero tendría aquí un formil. Entonces dices 1, 2, 3 al formil o 1, 2, 3 al hidroxi. A ver, ¿qué es A antes? F. Entonces decir ácido 3 formil 5 hidroxi benzoico o benceno carboxilo. Entonces aquí tienes lo que te dije, el carboxilo lo dejas afuera. Lo que pasa es que hay que abrirlo, ¿no? Sí, aquí se abre, este CH3 se abre y extiende el metil, lo extiende. Entonces, ¿cómo sería? Ácido en el orden alfabético. 2 ciclopropil, 3 formil, 2 metil butanoico. ¿Ya? Y el otro, este es 1. Entonces ya te dije que 3 mejora el formil, porque aquí este es de un grupo de aldehído, ¿no? Y este es el OH, pero ninguno tiene la preferencia por el orden alfabético. Entonces, ácido 3 formil, 5 hidroxi, benzoico o benceno carboxílico. Muy bien, entonces la clave está en la C. Ahí tienes, aquí se abre el CH3, no es un resto, es parte de una cadena. Tendría 4, ¿ok? Muy bien, ahora, entonces la 8. Los ésteres se encuentran en los aceites de las plantas, donde dan los aromas de las frutas que asociamos con la madurez de las mismas. Por ejemplo, el olor de plátano maduro proviene principalmente del acetato de isoamilo. El aceite de glauteria contiene salicilato de metilo, el cual también ha sido usado como medicina. A ver, este es el acetato de isoamilo. ¿Cuál sería el nombre? Aquí está el carboxilo, ¿no? ¿Cuál sería el nombre? A ver, rápidamente, ya el tiempo no nos alcanza, pero
Tú tienes 2 carbonos. Aquí está el grupo carboxilato. Sería un etanoato, 1, 2, 3, 4, 5 de isopentilo. Esto, si lo nombras como resto, es un isopentanol, ¿no? De isopentilo. Entonces, el nombre de también tú le puedes nombrar el sistemático. Entonces, pero en el sistemático, el ácido es de 2 carbonos, por lo tanto, no sería, aquí han confundido pensando que el ácido es hasta aquí, no es cierto. Esto es incorrecto, porque el nombre sería etanoato de isopentilo o acetato de isopentilo, como les expliqué. Entonces, el 1 es incorrecto. Y este de aquí, este de aquí, ya te dije que es ácido 2-hidroxi benzoico o el ácido 2-hidroxi benceno carboxílico. Entonces, el primero es incorrecto. El segundo es ácido 2-hidroxi benzoato de metilo, sí, porque aquí tenía como ácido, este es un ácido, como te dije, ácido 2-hidroxi benzoico o 2-hidroxi benzoato. Pero aquí está el grupo carboxilato, pero le quedó solamente un carbono del alcohol que era el metanol. Por eso es 2-hidroxibenzoato de metilo. Esto está correcto. Se obtiene por la reacción del pentanol con el ácido etanoico. Sí, pero no es pentanol, sino es el isopentanol, ¿no? Entonces, el 1 es incorrecto, el 2 es correcto y el 3 es incorrecto porque aquí le faltó poner isopentanol para que diga el nombre de este es un etanoato de isopentilo. Hasta aquí es el ácido y aquí es un isopentanol, ¿no? Muy bien. ¿Y dónde estaba el OH? El OH estaba aquí, justamente el OH estaba aquí. Pero 1, 2, 3, 4 y 5 como resto, tú le dices isopentil. Entonces, ácido isopentílico, el nombre común está usado, ¿no? Ok. El nombre del alcohol. El alcohol sería un alcohol isopentanol. Isopentanol. Así como decimos alcohol metílico, este sería un alcohol isopentílico, un alcohol isopentílico, recuerdo, ¿no? Bueno, entonces la respuesta está en solo 2, que es la clave E, ¿no? La clave E. Aquí tú tienes el isopentanol, como te digo, con el ácido etanoico, entonces da el etanoato de isopentilo, que también se llama acetato de isoamina. Muy bien. La pregunta 9. En la pregunta 9 hay que dar el nombre de los ácidos. Y entonces aquí, de hecho, está la regla que hemos dicho, ácido 2-hidroxi, después propano, 1, 2, 3, tricarboxílico, ¿no? Este es el famoso ácido cítrico, el ácido cítrico, ¿no? No confundir el ácido cítrico con la vitamina C, porque la vitamina C es el otro ácido, ¿no? Pero el ácido cítrico, el nombre es, su nombre sistemático es ácido 2-hidroxi, propano 1, 2, 3, tricarboxílico. Bueno, y el otro ácido que está aquí, este no es un ácido, sino es un éster. O si es un ácido, ¿qué dice? ¿Ácido es un éster? Es un éster. ¿Por qué? Identifico aquí un R, después tengo otro COO y después tengo un R'. Son 2 restos alifáticos. Este quedó atrapado, ¿no? Pero ¿hasta dónde quedó el ácido? Hasta aquí, porque el carboxilato está de este lado. Entonces reaccionó con un metanol. ¿Y cómo se llama este ácido? Este ácido se llamaba ácido 4-hidroxihexanoico, pero esto sería un 4-hidroxihexanoato de metil, ¿no?
Entonces los nombres estarían en la clave D. La clave D es la pregunta 9. 9 para la clave. La pregunta 9, la clave es la D. Bueno, los propuestos. Uno es la E. Ahí tienes. El aldehído es más importante que un alcohol. 2 es la A. Fíjate aquí, no importa el doble enlace ni los restos, importa el carbonilo del acetón, ¿no? Hasta aquí los restos. Esta es una raíz que tiene doble enlace. El localizador de la acetona y el grupo ONA. Entonces, esta es la clave, la A. La pregunta 3. Este es un ácido undesilénico, ¿no? Es un fungicida que se encuentra en la naturaleza derivado del aceite de castor. También están los ácidos que están en los que tienen omega, por ejemplo, en el aceite de pescados, provechoso para la salud, ¿no? Ya, se usa, dice, para infecciones de la piel causada por hongos, como el pie de atleta, ¿no? Bueno, entonces, complétale todo. Aquí, 1, 2. Ah, ya, completas con 2. Y así, carbono. 1, 2, 3. Aquí le completas con un hidrógeno. Entonces, tienes aquí lo correcto, la clave es la B. Y tienes el nombre de este compuesto. Pero cuando se reduce un ácido, ¿qué te da? Un alcohol. La reducción de este ácido te da un aldehído. Y si este aldehído se sigue reduciendo, te da un alcohol primario, ¿no? Muy bien. Recuerda que la reducción de un alcohol, de un ácido, te da un aldehído. Si el aldehído se reduce, te da un alcohol primario. Si un alcohol primario se oxida, te da un aldehído. Si el aldehído se oxida, te da un ácido carboxílico. El número de carbono no se altera. La pregunta 4, la clave es la D. El acetato de propilo quiere decir que el ácido etanoico resonó con el propanol y te dio esto, ¿no? Entonces, si tú quieres que haga la reacción, a ver, el acetato de ácido, aquí tienes el ácido acético o ácido etanoico. Ya. ¿Con quién ha reaccionado? Ha reaccionado con un propanol, pero ojo, es un alcohol primario también. El propanol sería aquí CH, en este caso tienes un CH2, CH2 y CH3, ¿no? Aquí tienes. Entonces, ¿qué ocurrió? Vamos a ponerlo con lapicito. Lo que ocurrió probablemente es que este se fue. Bueno, y que te ha dejado el producto de la reacción. El producto de la reacción nos ha dejado justamente esto lo que estamos viendo. Tienes un CH3, un C, el grupo carboxilato de este ácido. Tienes el enlace aquí y tienes aquí este, ¿no? Esa sería la fórmula de este compuesto, visto de otra manera, ¿no? Entonces tienes aquí un etanoato de propilo o también puede ser acetato de propilo o etanoato de propilo. Ok, chicos. Ahí tienes para armar la fórmula. Aquí le han puesto al revés, ¿no? Este es el grupo principal del ácido y este es el grupo del alcohol con 3 carbonos. 1, 2, 3, ¿ves? Que no lo han puesto como para marear. Ya. Y aquí tenemos el final. Muchas gracias por tu atención, chicos. Espero que les haya gustado la clase. Espero que todo haya estado bien. Lo más importante, entonces, siempre uno se esfuerza para que todo quede bien y que tú entiendas, porque ahora ya la práctica depende de ti. Aprender es practicar, ¿no? Tienes que practicar